Bien, entonces en la clase anterior nosotros creamos la base de datos, instalamos el servidor. Yo le dije cómo deberían instalar el servidor. Deberían instalar su servidor y entrar, ¿verdad? Que crearan una contraseña común. Bien, entonces creamos nuestra base de datos, que no recuerdo el nombre, creo que está en el grupo de OIM. Aquí, ¿verdad? Esa fue. Y creamos una tabla que se llama cliente. Y entramos algunos datos ahí. Bien, eso lo explicamos ya. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no podemos estar entrando. Si yo quiero, por ejemplo, ver el dato, yo no tengo que estar entrando a la base de datos. No. El cliente no hace eso. Y en los sistemas no se manejan así. Yo debo visualizar los datos desde aquí, desde la plataforma, desde aquí. Entonces hay diferentes maneras de nosotros ver eso. Por ejemplo, lo que vamos a programar ahora, que cuando yo ponga aquí el código 1 y le dé enter, me traiga los datos que se conecta a la base de datos y me traiga los datos. ¿Ok? Bien, entonces ya yo tengo la clase hecha acá. Se la voy a explicar para que el video no se haga tan largo. Se la voy a poner, voy a hacer aquí en la parte de las funciones. Se la voy a explicar ahora. Atiendan, por favor. Presten atención. Bien. Aquí lo que voy a hacer es una función que se va a llamar cargar datos, ¿verdad? Y voy a hacer un vector para yo en ese vector colocar las informaciones que yo traiga desde la base de datos. Y yo tengo un campo que se llama nomClick, apclick y sexo. Entonces lo que hago es la variable SQL, para entrar en ella la instrucción, la sintaxis que me va a traer las informaciones. Entonces yo pongo los campos, le digo select, es un código, es un comando de base de datos que selecciona datos de las tablas. Y yo vengo y pongo select nomClick, que es el nombre del cliente, select apclick y creo que el sexo, ¿verdad? De la tabla from la tabla cliente. Bien. Entonces aquí tengo un filtro donde el ID click sea igual a comilla, comilla, comilla doble, más el código que tú digitaste en este campo acá, que es ID cliente. Bien. Punto get test. Bien. Ese código lo tengo ahí. Míralo ahí, sencillo, ¿ves? Se llama cargar datos, creo el vector y creo la consulta con los campos from la tabla cliente, donde el ID de cliente sea igual a lo que tú digitaste. Hago un try y hago el statement de la conexión, que ya ustedes conocen esto aquí, donde yo voy a ejecutar el query. Bueno, el tema es que yo debo entrar eso en un ciclo. Voy a entrar eso en un ciclo. Y ese ciclo que está ahí, que se llama while, ese ciclo lo que hace es que esa variable, la variable rs, ya tiene toda la información. Rs tiene todas las informaciones de la conexión, incluso la sintaxis, conoce todo lo que está de ahí para allá con relación a lo que es la conexión, utilizando la clase conectar hasta llegar hasta la base de datos, y también tiene la sintaxis de la consulta, lo tiene esta variable que se llama rs. Entonces,
El while para que me recorra en la tabla lo que tiene RS, que es todas las instrucciones, y le vaya dando next hasta que encuentre lo que anda buscando que tú le estás mandando aquí. Y lo que anda buscando es allí en la tabla, el nom-cli, creo que así que se llama, ap-cli, y también el sexo, que sea posición 2, sería sexo. Bien, esto tiene un problema aquí. Sexo. Y esa información, entonces, después que yo la capture, yo se la voy a pasar a los campos. Y este campo que está aquí se llama nombre. Y vengo aquí y pongo, por ejemplo, nombre punto set y pongo la posición 0 de vector y la pongo ahí, punto y coma. Luego tengo apellido punto settest y le pongo la posición 2 ahí, que viene siendo la 1 realmente. Y luego viene el sexo punto settest y le pongo la posición 3 ahí. Bien, entonces vamos a ver, me está faltando una clase que tengo que colocar aquí. Vamos a ver. Está faltando la clase del statement aquí. Ahí está ya. Ahora tengo un error donde es. Ahí. Me está faltando una librería ahí. Okay. Que la cogió. Entonces miren mis hijos, ¿qué va a pasar? Yo aquí en el, ¿cómo se llama? En el action perform del campo que se llama ID cliente, voy a colocar la clase. Bien, entonces le doy a run. Tenemos un error, vamos a ver. En la clase tenemos un error. Un error aquí, espérate, lleva comillas simples. Dice aquí, selecciona nombre, apellido, sexo, from cliente. Vamos a ver. Y mira cómo trae los datos. ¿Ven? O sea, me estoy conectando directamente a la base de datos con simplemente yo colocar. Si yo pongo, por ejemplo, el 1, me trae Pela Domínguez. Si yo pongo el 2, cuando le doy enter, me trae Jairo Ceballos. Vamos a aplicar el código otra vez. Creo la clase que se llama cargar datos y hago el vector de 5 posiciones y hago una variable que se llama SQL tipo string y ahí voy a colocar la sintaxis que me tiene el SQL para hacer la consulta dentro de la base de datos y consiste en comilla aquí, comilla aquí. Bien, select, selecciona el nom-cli, que es el campo en la tabla, ap-cli, sexo, from la tabla cliente, donde el ID de cliente sea igual a lo que tú digitaste aquí. Entonces, hazme el try
trata entonces de buscar eso. Hacemos el statement, prepara el statement, que es una propiedad la cual utiliza la variable cn, que es la que está aquí debajo, que ya ustedes declararon, que es la que establece la conexión, que conoce de aquí hacia la clase conectar, y la clase conectar mediante el driver llega a la base de datos. Ese tema ya lo hablamos. Entonces creamos una variable nueva que se llama rs. Esa variable yo la creo de tipo sistema, que va a heredar todo hasta desde aquí hasta la base de datos. Entonces hay una variable que se llama SQL para que se ejecute el query de lo que yo estoy solicitando aquí, que lo posee ya esta variable entonces, que se llama rs, es la que contiene toda la información desde la consulta que estoy enviando hasta la conexión a la base de datos. Entonces aquí lo que empiezo a buscar, hago un ciclo para que empiece a buscar lo que yo estoy solicitando en la base de datos y vaya llenando el vector en caso de que encuentre esto. Si no lo encuentra, no va a meter ningún dato. Si encuentra la información, pues entonces cuando llene el vector, el dato que tenga el vector, entonces se lo voy a pasar a la variable. Y entonces esto que está aquí es el cache. En caso de que me dé un error, el exception viene en esta variable, y para presentarlo en un cuadro de diálogo, pues entonces hago el J8 panel y le mando la variable que tiene el error, en caso de que haya un error, porque no se conectó por alguna razón. Entonces copio la clase, esto lo copio y lo coloco aquí en el action perform, para que cuando tú pongas el código y le dé enter, mande y ejecutar la función. Por eso que tú ves que cuando yo le doy aquí donde dice run y coloco el código, enter, ¿ven? Si pongo el 1, enter. Entonces vamos a hacer un pequeño botoncito que sea para limpiar los datos. El botón, verlo aquí. Vamos a hacer un pequeño y diminuto botón que se va a llamar limpiar. Entonces voy a hacer una clase. Es una clase datos. Entonces vengo aquí, pongo id cliente.settest y limpio, nombre.settest y limpio, apellido.settest y limpio, ¿verdad? Y sexo.settest y limpio. Entonces esa clase la llamo en el botón limpiar cada vez que yo quiera. Vamos a darle un id cliente.request focus true. Entonces vamos a llamar aquí en limpiar punto. Entonces cuando yo ejecuto y digo ok, el 2 limpio, el 1 limpio, el 2 limpio. Entonces yo quiero entrar 1, recuérdate que la llave es autoincremento, el ID es autoincrementable, o sea que yo no tengo que mandárselo, él lo toma automáticamente. Entonces vamos a registrar a otra gente. ¿Cómo te se llama? ¿Cómo? Con Y. Así. Así. Apellido. Le damos a guardar. Datos almacenados con éxito. Le damos a limpiar. Si yo escribo el número 3, me sale yes, limpio. El 2, limpio. El 1, limpio. Bien. Ahora vamos a hacer lo más interesante. Vamos a hacer lo que cuando yo entre al formulario me presente los datos.
Entonces, para eso vamos a hacer una pequeña y diminuta tabla. Aquí. Vamos a hacer una pequeña tablita aquí. Entonces vamos a poner una tablita aquí. Yo tengo un objeto tipo tabla, ¿verdad? Bien. Eso ustedes lo saben hacer. Vamos a poner, por ejemplo, que aquí diga código. Aquí vamos a poner nombre, apellido y sexo. Las filas las vamos a quitar porque no sabemos cuántas filas son. Bien, entonces vamos a ponerle dimensiones a eso para que no esté tan grande. Vamos a poner, por ejemplo, que el código sea de 80 por 80, que el nombre tenga 250 por 250, el apellido tenga 250 y el sexo tenga 60. Le doy a aceptar, ok. Ahí. Bien. Vamos a poner un colorcito ahí para que se vea más o menos. Background color, ponerle este. Y vamos a poner lo que sea tamaño. Ahí. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que cuando yo corra el programa, vamos a hacer que él vaya a la base de datos y me suba los datos que yo tengo allá guardado. Entonces es la misma función que tengo aquí. Lo único que ahora yo le voy a poner el default table mode que nosotros hablamos otra vez. Vamos a poner aquí la clase es igualita, lo único que vamos a usar el default table mode y se va a llamar cargar. Vamos a ponerle un nombre a la tabla, se va a llamar por ejemplo, tabla de cliente, ¿verdad? Bien, entonces es lo mismo. Míralo aquí, el default table mode con la variable que va a heredar todo de la tabla T cliente. Ya ustedes saben eso, tienen video. Entonces tiene un nuevo ingrediente aquí que se llama el modelo. Yo le voy a dar un get data vector clear. Eso es lo siguiente, eso es por si el vector tiene algún dato que lo borre y me lo llene otra vez. Porque si no le pongo eso, él lo va llenando de los mismos datos y se hace un lío. Luego lo vamos a quitar, lo vamos a poner como comentario para que ustedes vean. Pues entonces lo mismo hago el vector. Aquí digo, bueno, seleccioname el código, que no sé cómo se llama allá en la tabla, se llama ID clean. Se llama ID clean. Y pongo aquí ID clean, coma, num clean, coma, app clean, coma, sexo. From la tabla que cliente. Y no voy a poner where porque yo quiero que él me filtre todo. Bien. Entonces aquí voy a poner ID clean, num clean, app clean,
sexo, y ya este no va. Bien, entonces el vector se lo mando a la variable modelo 2 que hereda todo lo concerniente a la tabla, a row, y aquí pongo para que lo presente en pantalla, cliente. Ya ustedes conocen esa partecita. Y ya, lo único que tengo que hacer es llamar esta función que se llama cargar, la voy a llamar en el ini aquí. Ustedes saben que el ini lo primero que se ejecuta cuando tú corres el programa. Voy a ejecutar. Y ahí están los datos. Interesante, ¿verdad? Entonces, si yo agrego uno, en guardar lo que tengo que llamar a cargar para que me lo presente, por ejemplo. Lo que voy a hacer aquí en guardar es después que presente esto, que cargue otra vez y se puedan ver los datos. Ejemplo, ejecuto, voy a poner por ejemplo a otra persona. ¿Cómo te se llama? A Robert Acevedo. Yo te puse a ti, ¿no? Robert no está ahí. Robert Acevedo. Ah, Ceballos que estaba. Acevedo. Si le doy a guardar, lo que va a hacer es que va a entrar el dato aquí, va a decir dato guardado y me va a presentar el dato de este lado. Dato guardado con éxito, míralo ahí, limpio. Interesante, ¿verdad? Pero si yo quisiera, yo puedo organizar esto aquí. Vamos a poner por ejemplo a Ángel Sosa. Yo lo puedo ordenar en orden alfabético de la A a la Z por el nombre. Yo puedo hacer aquí, usar la magia del código, y aquí en cargar datos yo vengo y digo order by num-cli ascendente. Sí. Y cuando él lo suba, Ángel va a saltar arriba. Y de acuerdo al abecedario, tú ves, en orden de prioridad por el abecedario. ¿Ok? Eso es sumamente interesante. Pero ¿qué sucede? Eso tiene su ventaja y tiene su desventaja. Eso tiene su ventaja y tiene su desventaja. Por ejemplo, cuando tú tienes miles de clientes y tú lo subes, eso te va a poner la memoria lenta. O sea, carga la memoria RAM. Por eso fue que le enseñé el sistema de paginación de la memoria virtual. Porque en un momento determinado la memoria virtual tú puedes hacer que se llene, que se agote, y tu sistema puede frizar la computadora. Por eso fue que agoté ese tema al principio. Le expliqué el sistema de paginación de la memoria virtual, le hice el ejemplo de los salamis con el queso y el asunto, para que ustedes entiendan cómo que eso funciona. Entonces, si tú tienes muchos datos y tú lo mandas a llenar así como yo lo estoy mandando a llenar, puede darse el caso de que tú sobrecargues la memoria virtual y el sistema se ponga lento. Entonces, normalmente lo que se hace es que no se suben los datos y se mandan a subir por parte, de 200 en 200, 500 en 500. O hacemos un filtro. ¿Cómo el filtro? Por ejemplo, que a medida que yo vaya escribiendo, me vaya filtrando. Entonces, para eso tenemos que hacer un campo que se llame buscar, para que la gente pueda filtrar por a medida que vaya escribiendo. Entonces vamos a crear, nos faltan unos botoncitos aquí. Vamos a crear, por ejemplo, un campo aquí que se llame buscar. Bien, pues lo voy a llamar aquí buscar. De aquí buscar nombre. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cuando tú escribas algo aquí, él lo vaya filtrando allá.
lo vaya poniendo chiquito, ¿entienden? Cuando tú tienes miles de datos aquí, tú lo puedes filtrar. Todo lo que se llamen ángel, que aparezcan, así. Es la misma clase otra vez. Pero tenemos que agregarle un ingrediente. Por ejemplo, yo le voy a copiar y le voy a pegar. Esto que está aquí, cargar, lo voy a copiar. ¿Verdad? Pues ya lo hicimos. Y lo voy a pegar. Y le voy a poner, por ejemplo, un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, cargar filtro. Vamos a filtrar. Entonces, ¿qué sucede? El dato yo tengo que mandárselo desde este campo. Cuando tú vayas escribiendo, él va allá y lo va como comparando. Y va trayéndolo, a medida que tú vayas escribiendo, lo va como filtrando. ¿Cómo se hace eso? Mira. Yo debo mandarle como parámetro desde aquí a la función un dato. Y la función lo debe recibir. ¿Entiendes? Entonces, yo debo crear la variable en la función que va a estar esperando ese dato. Entonces, que una variable dentro de la función que es la que va a estar recibiendo esa información. Y yo pongo string valor. Esa variable que se llama valor va a estar esperando el valor que yo mande desde el campo. Y cuando entonces yo se lo mande, ella lo va a recibir. Y entonces aquí yo voy a usar una instrucción que se llama concat, como concatenar lo que yo estoy mandando del campo a la base de datos para que él lo busque, lo que sean iguales a lo que yo estoy escribiendo. Y entonces lo que sean iguales a lo que yo estoy escribiendo va a hacer la consulta y me lo va a ir filtrando en la tabla. Ok. De hecho, yo tengo ese pedazo de código aquí. Creo que, a ver, míralo ahí. Tú puedes concatenar por varias razones. Por ejemplo, tú verás, mira. Tú puedes concatenar por varias variables. Por ejemplo, yo puedo decir concat por el nombre non-cli, coma, comilla, comilla. Yo puedo concatenar también con apecli, ¿no? Apellido. Like. ¿Qué significa like? Like en este caso es como, pero comparativo. Like es como comparar esto con aquello, como aquello. Entonces la sintaxis es esta, mira. Comilla, comilla, signo de por ciento, comilla doble, más el valor. Entonces, donde lo que dice concaténame o aquí, como lo que se escribe aquí, que viene por aquí, que se lo mandan por allá. Que se lo mandan del campo. Entonces, en el campo, tú tienes que hacer lo siguiente. En el campo, tienes que venir aquí, dar un clic derecho, y irte a evento, y irte donde dice K, y darle donde dice K release. Ahí, ojo. Y te mete ahí. Y ahí pone la función cargar filtro. Abre y entonces va a mandar el campo que es buscar nombre.getText. Entonces esa función allá adentro está esperando lo que tú dijiste o que vayas a digitar en este campo. Entonces en esta variable, recuerda que eso el campo lo ve como una variable. Entonces lo que tú vayas escribiendo se lo va pasando a la función lo va aquí. Me faltó el where aquí, where, donde la concatenación de lo que tú escribas sea como esto o esto en la tabla cliente. Entonces va a traerme estos datos y lo va a meter al vector y lo va a presentar en la tabla. Pues vamos a correrlo. Corremos.
Ve, por ejemplo, yo voy a escribir la palabra A y tú vas a ver cómo Ángel se queda. Bueno, vamos a poner CE de Cebedo. Y van a pasar para arriba Ceballo y Cebedo. Pero cuando yo pongo la V, se va a quedar Cebedo arriba. Tú verás. Pone C, míralo ahí. E. Cuando yo ponga la V, pasa Acevedo, ve. Y cuando voy borrando, le va dando para atrás también. Si yo pongo Robert, ve. A medida que yo voy, va concatenando. Vamos a poner, por ejemplo, Juan Pérez, masculino, guardar, limpio. Yo pongo J, va a subir Jairo, por orden de prioridad del abecedario, pero si yo pongo la U, ¿quién sube arriba? Juan, ¿ves? ¿Entiendes? Y así tú vas filtrando. Esa parte es muy interesante. Pero normalmente eso que nosotros hicimos acá, de nosotros subir los datos, no se debe hacer, no es correcto, porque cuando tú tengas muchos datos, tú vas a sobrecargar la base de datos. Lo que hacemos es lo siguiente, que quitamos eso de ahí, del INI, y entonces no va a subir los datos, pero sí, cuando yo filtre, que yo ponga Juan, me sale. Ponga Perla, yo pongo Hersing, ¿ves? Interesante, ¿verdad? Yo puedo hacer una búsqueda a nivel de filtro cuando yo tenga la necesidad. Pero también yo puedo buscar el dato directamente poniendo el código. Si yo pongo 6, mira ahí. Limpio. Si pongo el 5, lo trae. Ese otro método de búsqueda que fue el que le enseñé anteriormente. Pero también sucede lo siguiente, y es que se puede dar el caso de que yo necesite modificar algo porque yo lo escribí mal. Entonces tendríamos que hacer un campito, un botón que se llame modificar o actualizar, ¿verdad? Actualizar. Entonces también nos falta el botoncito salir. Entonces yo voy a agarrar y vamos a hacer esos botones que nos faltan. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner aquí actualizar datos y vamos a poner el botoncito que se llame salir. Vamos a programar este de una vez. Ustedes saben hacer eso. This.expose. Bien. Y vamos entonces a actualizar los datos. Bien. Bueno, entonces vamos ahora a hacer la clase de ¿dónde está la vaina? Aquí, de actualizar un dato. Yo lo busco, modifico y cuando le dé aquí tiene que cambiar. Entonces yo voy a tener aquí una pequeña y diminuta función que se va a llamar actualizar. Miren, una cosa que yo no estoy haciendo, pero que se supone que yo se lo expliqué ya, es la validación de campo. O sea, el hecho de que yo le dé a guardar aquí
tú tienes que asegurarte de que esos campos no estén vacíos. Tú tienes que ponerle ahí, por ejemplo, if, el asunto if nombre punto get test punto equal a vacío. Tú tienes que poner un JOption, eso lo vimos en los videos. Formulario no, a donde tú necesites controlar la validación. Diga JOption panel punto show message dialog null. Oye, si está en blanco, diga el nombre no puede estar en blanco. Yo le expliqué eso hace mucho a ustedes. Entonces tú le mandas para allá nombre punto request focus. Yo no lo estoy haciendo, pero usted tiene que hacerlo. Eso lo aprendimos cuando estábamos haciendo la calculadora. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a hacer mi clasecilla de actualizar un dato. La tengo hecha para que el video no sea tan largo. Yo se la voy a explicar. Vean. Atienda para acá. Voy a borrar esto aquí. Se supone que tú tienes que poner todo eso ahí, porque tú no puedes que mandar actualizar un dato en blanco. Tienes que poner el código, todas esas cosas ahí. Yo no lo estoy haciendo para que el video no se me haga tan largo. Bien. Pero tú tienes que ponérmele aquí, antes de tú actualizar el dato, validar de que no esté en blanco los campos. Porque eso hay que hacer, porque la gente en este país no son fáciles. Te cometen errores demasiado fuertes. Entonces, bueno, vamos a la clase actualizar. Preparamos el statement y tengo una variable aquí que va a heredar todo lo de la conexión. Y el comando para actualizar se llama update más la tabla, se llama cliente. Entonces va el comando que se llama set, como de agregar, como el set. Entonces dice aquí numCli va a ser igual a comilla simple, comilla doble, más nombre punto get test. Ok, bien. Entonces voy coma y voy a poner, por ejemplo, apcli va a ser igual a comilla simple, comilla doble, más apellido.getTest. Bien. Y luego sexo va a ser igual a comilla simple, comilla doble, más sexo.getTest. Ok. Bien. Entonces ya voy a borrar el otro código. Ahora va en la condición where, ¿dónde? Espérate. Más comilla y simple. ¿Dónde? Vamos a bajarlo para que tú puedas ver el código completo. Vamos a ver. Aquí. A ver. No, vamos a bajarlo un chin más. Vamos a bajarlo desde aquí. Ahí. ¿Dónde? Vamos a bajar ¿dónde? Ahí, para que tú lo veas. El ID CLI sea igual. Vamos a bajar otra cosa. Sea igual, comilla simple, comilla doble, más ID cliente.getTest. Y aquí vamos a poner longer. Esto es otra forma de presentar JOption panel. En caso de un error, se llama cliente. Bien, vamos a agregar una pequeña y diminuta librería. Esta es otra manera de cómo tú presentar el error en pantalla. Lo copian así mismo. Entonces ya tengo esto aquí seteado, mi clase de actualizar, véala ahí completita donde está. Trata de hacer esto en caso de que un error, en un catch me dé para atrás y aquí un
en un JOcean panel. Otra manera de cómo presentar el JOcean, me presenta el error aquí en la pantalla. Entonces, hazme el update de la tabla cliente y modifica el num click, va a ser igual a lo que tú digitaste, el ap click igual a lo que tú digitaste, el sexo igual a lo que tú digitaste, donde el id click en la tabla sea igual al código que está allá arriba. Ejecuto el update y listo. Entonces, eso lo voy a colocar en el botón que se llama actualizar. Aquí. Tú tienes que poner toda la validación de que el ID esté lleno. ¿Tú me entiendes? Que si el ID cliente está vacío, ID cliente. Esto me estamos pidiendo que hagan y de los padres. ID cliente. El ID. El ID del cliente está... no puede estar en blanco. Esto es un update, mi hermano, atienda. Estamos actualizando, no estamos registrando. Actualizando los datos. Bien, entonces, el apellido no puede estar en blanco. El apellido. Y luego tenemos el sexo. Todo eso usted en guardar también tiene que colocarlo. Ya yo lo que tengo que hacer es copiar y pegar ya. Sexo. Pero en actualizar no puedo darme lujo. El sexo. Bien. Entonces voy a llamar a limpiar aquí. Limpiar. ¿Qué se llama? Limpiar datos. Y luego voy a llamar la función que carga para yo asegurarme de que el dato fue actualizado con éxito. Observa. Valido campo que no estén en blanco, actualizo, limpio los campos y cargo para mostrar. Vamos a ver. Mira lo que yo hice. Si yo lo doy a actualizar, dice el ID está en blanco, o sea, tengo que buscarlo. El 1, por ejemplo, que pela. Si yo quiero poner que no era Domínguez, que era Fernández, y le doy a actualizar, actualiza, véalo ahí, ¿lo ves? Si lo busco otra vez el 1 y digo, no, es Domínguez, y le doy a actualizar, ¿vio cómo lo cambió? Que yo puedo Acevedo y va a poner el otro apellido de Acevedo es el 4. También ya ustedes tienen que agarrar y poner, y cuando le dé clic aquí, ustedes saben, ustedes pueden mandar esos datos para este lado. Yo les enseñé a hacer eso. Yo quiero que ustedes lo hagan. Cuando usted le dé un clic aquí, que venga y me lo ponga aquí. Si usted le da a guardar, lo que va a hacer es que le va a crear otro código. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, aquí el 4. ¿Qué tú le quieres? Si yo le doy a Robert Acevedo, me va a crear Robert Acevedo, código 7. Tú verás. ¿Lo ves? Es otro Robert, no es el mismo. Entonces yo voy a crear un código cuando yo pueda eliminar ese. Es exactamente lo mismo que actualizar. Entonces vamos a sacar de la aplicación y yo voy a actualizar. La voy a duplicar. Mira. Entonces voy a hacer una cosa aquí que se llame eliminar datos o borrar datos. Es lo mismo. Lo único que se pone en vez de update se pone delete from cliente. Y esto de set no va.
Borra de cliente todo lo que tú encuentres de ese cliente donde el código de cliente sea igual a lo que está allá arriba. Y ya. Lo que voy a hacer es que voy a copiar esto que está aquí y le voy a poner eliminar datos. Entonces voy a agarrar y voy a copiar todo lo que tú tienes en actualizar y lo voy a poner aquí en eliminar, y lo único que voy a sustituir es borrar datos, creo que fue. Bien, entonces vamos a correr y vamos a poner, por ejemplo, aquí queremos borrar el número 7, ¿verdad? Los 7 ahí, y le voy a dar a eliminar datos. ¿Viste? No lo borro y lo actualiza inmediatamente. De manera que ya tú tienes el botón guardar, limpiar, actualizar, eliminar. ¿Qué más tú quieres ya? Imprimir. Entonces, nosotros vamos a comenzar un proyecto que voy a analizar esta noche. ¿Cuál es el que vamos a hacer? Pero usted tiene que llegar hasta este punto, usted solo, y probarse a usted mismo que lo puede hacer con las mismas habilidades que yo lo hago. Si usted copia y pega nada más, es un problema suyo, que usted se está clavando el cuchillo usted mismo. Yo le grabo la clase para que usted la tenga, y es un método nuevo, bueno, efectivo, para que usted siempre tenga la clase y la pueda consultar. Pero el objetivo de esta vaina no es de que copiar y pegar nada más. El objetivo es que usted lo haga, lo copie y lo pegue, pero que se lo aprende, lo practique y haga cosas diferentes. Que yo hice esto con esos 4 campos, que usted haga uno con 10 campos de otra cosa, de que guarde un carro, que guarde un producto, que, ¿me entiende? Ese es el objetivo. Que usted lo copie y lo pegue, pero que se trate de aprender eso y haga con otras cosas. Bien. Entonces, lo vamos a dejar ahí por el día de hoy.